Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula Fans. Como cada semana estoy con mi amigo Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. ¿En Después serio? de un fin de semana medio fome, medio entretenido y medio extraño. Nos quedaron muchas preguntas que vamos a resolver en este nuevo capítulo de Fórmula Fans. Porque, oye, lo que vimos en Qatar, entre la sprint que estuvo media fome. Fue un fin de semana muy raro. Muy extraño. Demasiado raro. Muy extraño. Onda. Sí, bueno, vamos a hablar de la carrera y todo lo que pasó, pero claro, partimos el fin de semana, práctica, después la quali. Las qualis estuvieron entretenidas, eso Entretenidas sí. estuvieron. Las dos estuvieron Sí. buenas. Y la carrera sprint, weón, una lata, weón. Todavía estoy esperando que se termine la carrera sprint. Weón, hubiese sido en la mañana, me quedo dormido, te lo juro, weón. Sí, no estuvieron tan entretenidas, tuvo nada entretenida la sprint, weón. Para nada, pero lo que sí estuvo entretenido fueron los resultados que quedaron este fin de semana que, amigo Nico, tenemos mundial. Porque estiramos la decisión del mundial para la última carrera en Abu Dhabi, que lo dijimos en este podcast una y otra vez. Se tenía que hacer todo lo posible para que la definición se alargara hasta la última fecha de esta Season 2025 y va a suceder, po, weón. Sí, o sea, yo creo que todos los fanáticos de Fórmula 1, incluso amigos que la siguen como más pasivamente, me escribieron el domingo así como, weón, se va a definir en la última carrera y todo, y yo creo que eso a todos los amantes y fanáticos como de Fórmula Fans, de Fórmula 1, estamos no felices, estamos en llamas. No, absolutamente. Y ojo que esto es algo que le hace muy, muy bien a este deporte porque al final sabemos que una de las cosas que más atrae público es cuando se generan estos finales como más apoteósicos, Sí, con más po. show, más luces, etcétera. Y se está hablando en todo el mundo deportivo sobre la final que vamos a vivir este fin de semana en Abu Dhabi. De nuevo, Abu Dhabi nos va a regalar una final de infarto donde vamos a tener una definición apretadita en puntos Sí. que todavía tiene a un Lando Norris por delante, todavía tiene un Lando Norris que tiene más posibilidades que el resto de ganar. Pero ojo, perdió... Perdió impulso quizás y por otro lado, hace 4 fechas atrás, 5 fechas atrás, jamás nadie iba a pensar de que esto definitivamente se iba a definir en Abu En la Dhabi. última. Así que Solo estamos eran contentos. esperanzas. Oye, antes de ir a hablar de cada escudería y cómo estuvo y nuestra opinión con respecto a eso, porque obviamente nosotros sabemos que nos engañan con otros podcasts, que nos engañan con otros canales. Qué feo. No puedo Lo vivir sabemos, pero nadie opina como nosotros. así. pues, Así amigo. es. Y nadie deja opiniones más entretenidas que ustedes en nuestros comentarios. Me encantan Me esas encanta- peleas sí, que se arman weón. de repente. Pelense, weón, pelense. Escriban, suscríbanse. Oye, Denle la campanita. constantemente todo. estamos recibiendo nuevos suscriptores, así que yo agradezco a todos porque con el Álvaro partimos con esto con cero, señores. Así es. Y llevamos en 4060 más o menos. Entonces, nosotros somos felices de que nos acompañen y queremos seguir acompañándolos durante la próxima temporada también, y para eso necesitamos suscriptores. Así es. Suscriptores en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, TikTok y todas las Todo, vamos a tener más todo, plataformas. donde Todas las- quieran. Sale una nueva, vamos a estar ahí. Eso. Oye, hablemos primero del circuito. Yo quiero decir algo. Creo que este circuito, este circuito, para el que no sabe, está creado para moto, Exacto. MotoGP. Entonces, por eso tiene muchas curvas y todo, porque obviamente contribuye al espectáculo. ¿Es bonito? Si tú lo miráis, sí. ¿Para Fórmula 1 da buenos espectáculos? No. De Creo hecho, que... ¿Por qué la cual es tan entretenida? Por los enlaces de curvas que tiene. Entonces se generan estas diferencias de tiempo porque si perdiste un poquito la curva, bajó tu tiempo y todo. Pero en carrera es la weá más fome que existe. De hecho, el primer análisis que voy a poner encima de la mesa, Nico, Más fome que bailar con la hermana. weón. algo así. No tengo hermana, pero bueno. Nos van a funar, weón. Ya, oye. El primer análisis que voy a poner encima de la mesa, Nico, es que a pesar de que claramente todo el mundo estuvo pegadísimo al televisor, viendo cómo se terminaba de desenvolver esta trama en la carrera, si nosotros miramos la carrera fríamente y le sacamos el contexto de los puntos para llegar a la última carrera, la carrera fue horrible. Sí. La carrera fue muy mala. Si esta misma carrera, copy-paste, lo hubiésemos puesto al principio de la temporada, en este minuto estaríamos odiando mal, porque al final del día, claro, el contexto
de los puntos, de lo Llevan- apretado del campeonato. levanta la carrera. Exacto, po. cuando tú ves a un Antonelli que pierde esa última posición y que le da a Lando un puestito más para Abu 2 Dhabi, puntos más, dos weón. puntitos más, claro, pero si esto mismo hubiese pasado a principio de año, No, no, weón, no. vamos a quemar Qatar, weón. Entonces, yo creo, bueno, uno de repente, algunos expertos en las transmisiones y todos decían, lo que se podría hacer es como agregar parte de trazado para que puedan haber adelantamientos, ¿cachai? Sí, porque Ahora, tenemos solamente una zona de adelantamiento que es la curva ¿sabéis 1. qué me pasa? Que siento que muchos de los circuitos de Fórmula 1, en perspectiva, por el tipo de monoplaza que hay hoy en día, que son gigantes, solo se puede adelantar en la frenada de una curva, weón. Y esa weá es Exacto. tan fome. Me gustaban antiguamente los paralelos, weón. No, por Y supuesto. las reglas también, po, weón. No, por supuesto. Mira, gracias a Dios nos queda solamente una carrerita con este apartado técnico creado en el 2022 que la verdad solo ha sabido de cosas amargas, pocos adelantamientos, muy poca acción en pista. Se nos viene un año nuevo, se nos viene un reglamento nuevo. Supuestamente todo va a cambiar. Sabemos de que la FIA está muy atorada de tiempo porque siguen arreglando cosas del reglamento que los equipos, cada uno por separado, le han dicho, oye, tenemos muchos miedos con el tema de los Ojo con apartados esto. técnicos, la batería, el Sí. reglamento de competencia, etcétera, etcétera. Y esperemos que, independiente de lo que se esté pronosticando por parte de los equipos, es que el próximo año empecemos a vivir una nueva Fórmula 1 con más espectáculos, más adelantamientos y más batalla en pista. Porque lo que ha sido del 2022 hasta ahora es realmente horrible. Sí, porque al final también el reglamento anterior que dominó Mercedes, sobre todo, el tema es que el monoplaza era más chico también. Es correcto. Entonces, igual te permitía más competencia. Ahora bajaron de nuevo, debería haber más competencia. Pero quería hacer ese alcance de Qatar que creo que, claro, para quali es cool, es bonito y todo lo que queráis, pero para carrera no aporta mucho, la verdad. Así es. Oye, Nico, vamos a repasar un poquito lo que pasó en la carrera, que tiene 4 soldados caídos. Sí, vamos a hablar primero de los DNF. Así es. Y vamos a empezar este listado de DNFs con el alemán Nico Hülkenberg, que tuvo lamentablemente un choque con Pierre Gasly que se ha discutido bastante en redes sociales sobre quién tiene la culpa. En un principio, y dime si estás de acuerdo conmigo, Nico, viendo la repetición, yo veo que los dos se dejan el espacio. O sea, los dos se dejan el espacio correctamente. Estoy de acuerdo con la FIA con que es un incidente de carrera, pero al final de cada incidente de carrera siempre hay alguien que es un poco más culpable que el otro. Yo tengo mi percepción. Creo que, claro, ambos se van dejando el espacio, pero creo que, claro, que con el espacio, ¿quién iba por la externa? Por el externo iba Nico. Hülkenberg y por la interna iba Ya. Gasly. Creo que Gasly tenía mucho más espacio Sí. y la curva podía cerrarla más. ¿Sabéis por qué no lo multan? ¿Por qué? Por el onboard, po, weón. Porque ambos se dejan el espacio, Sí, sí. pero cuando ves el onboard, se ve perfectamente como Gasly estaba con todo su manubrio doblado hacia la derecha, o sea, hacia el interior. O sea, el auto no le dobló El completamente. auto tuvo una subvirancia, Una subvirancia, y ya. lamentablemente Incidente de carrera, se po. provoca esa colisión, pero El tema hubiese sido si no hubiese tenido exacto, el exacto. Me volante- acordé del toque de Lawson con Sainz en Zandvoort. Sí. ¿Cachai? Entonces, al final es un incidente de carrera. En todo incidente de carrera siempre hay alguien que va a tener un poquito más de culpa, pero en la realidad penalizar esta acción iba a ser un poco absurdo. Ahora, esto está influenciado por algo, Álvaro. A ver, Porque previo al Gran Premio se juntaron los pilotos con la FIA a hablar justamente cuéntanos todo. del tema de las curvas. Porque los pilotos, todos sabemos y lo han hecho en 1000 declaraciones, que no podía ser posible que la FIA primero penalizara sin una norma estándar que dependía del comisario y del Gran Premio que era, que fuese. Y además reclamaron obviamente todo esto enaltecido por el incidente de Piastri con Antonelli, donde penalizan a Piastri cuando de verdad el culpable fue Antonelli de esto. Pero como el reglamento dice otra cosa, interpretan el reglamento. Entonces los pilotos dijeron, oye, no puede ser que no nos dejen correr. Si al final, hoy día todos están ocupando la regla a su favor. La regla de Sí, Verstappen. lo mismo pasó la última vez con Antonelli también contra Berman. Berman no tenía la culpa Absolutamente. y también lo penalizaron. Entonces,
yo creo que este tema, yo creo que sí afectó en la decisión de esta carrera porque en otro gran premio probablemente hubiesen penalizado a Gasly. Ahora, esto de nuevo trae a colación la poca rigurosidad y linealidad que tiene la FIA para cumplir su propio reglamento, porque en algunas carreras sí, en otras carreras no, y es parte de lo que esperemos que para el nuevo reglamento técnico del 2026 26. se puedan arreglar ciertas áreas grises al final que Sí. hay en el reglamento que nos hace tener como esta ambigüedad con respecto a las aplicaciones de las reglas, en donde a veces como que somos muy estrictos, otras veces como que planteamos que todo es un incidente de Y de carrera. repente te mandan unas penalizaciones de 10 segundos, weón. Exacto. Y el problema, que al final el meollo, o sea, el problema más grande de todo se provoca en que los pilotos no pueden correr, No, pues, weón. Y nosotros estamos acá para que los pilotos corran y verlos correr. Y si de repente hay un choque, bueno, esto es un deporte de automóviles, pues, weón. Choques van a haber, pero no puede ser que todo esté ahí en esa medición de justo llegando al apex, el que iba por dentro tenía que tener su no, ya, No, weón, por ya. favor, paremos. Yo creo Bueno, que fue mucho. volviendo al incidente, finalmente es el piloto alemán quien saca la peor parte. Me da mucha lata porque Hülkenberg venía haciendo una buena carrera. Yo creo que venía muy, muy bien proyectado. Yo creo que Venía Hülkenberg, siendo un buen fin de semana. Hülkenberg iba a quedar Sí, en puntos. Yo sí. eso te lo aseguro. Y se notó la rabia del piloto alemán que se quedó mucho rato en pista con esa actitud corporal de... Ah, Sí, po. esto Es no como, tenía que no ser te así. querés ir al tiro para la casa. Es Sí, como, quiero primero como que si me quedo un rato procesar en esta pista weá. quizás no pasa. Quizás se arregle el auto. Oye, vamos a hablar más adelante de esto, pero guárdenlo muchachos porque este fue el incidente en la vuelta número 7, la vuelta de la discordia. Oye, pero ¿con quién chocó en esta Gasly, ocasión? Fue Pierre Gasly que Gasly. pudo pasar a pit lane. Bueno, obviamente esto a Gasly le costó la vida completa, pero vamos a hablar de eso después. Quien también quedó afuera fue Oliver Behrman en un papelón de Haas. En Es un que Haas, papelón weón, de Haas, pero bueno, mal. sí. Eh, Imagínense esto, muchachos. Entramos a pits, todos juntos, todos como hermanos entramos a pits. Me cambian mis neumáticos, me ponen la luz verde, yo salgo y mi auto no arranca. Como que se cae y se tranca. ¿Qué es lo que había pasado? Resulta que cuando ponen el semáforo en verde, el semaforito que tiene cada piloto Ya. al momento de hacer el cambio de goma, ese semáforo se puso en verde, el piloto inglés parte y resulta que el Jackman todavía tenía el gato puesto y todavía no tenía puesto una rueda trasera. Lo que termina otorgándole a Berman sanciones que después se cumplen mal, por lo tanto le caen más sanciones encima. Bueno, con Haas tuvo un fin de semana horrible. Pero horrible, te Porque- diría que es el peor fin de semana de Haas. Porque después, si mal no recuerdo, penalizan a Ocon. Exacto, Y Ocon cumple mal la penalización y lo penalizan de nuevo. qué locura. Bueno, fue un chiste Haas este fin Sí, de yo te semana. diría que es el peor fin de semana de Haas. Berman está emputecido. Sí, bueno, finalmente terminan retirando el auto de Berman porque, por supuesto, que al momento de caer el auto al suelo se dañó el difusor, el auto avanzó con un neumático mal puesto y eso, por supuesto, que comprometió suspensión. No, mal, o sea, un fin de semana para el olvido, para un equipo que venía bastante bien y un Oliver Berman que venía teniendo grandes actuaciones hacia el final de la temporada. Bueno, le pasa a los grandes que los descalifican, weón, y no le va a pasar a Haas, weón. Así es. Quien también cayó muy mal parado en esta carrera fue el piloto Isaac Hadjar, que, ojo, oye, vamos a tener prontito noticias sobre Isaac, el piloto francés que está viendo si es que se queda o no se queda en la Fórmula 1. Nosotros aquí lo tenemos ahí en lo alto de los rookies de este año. Sí. Lamentablemente el piloto francés también sufrió el retiro de su auto después de un muy muy mal cometido por parte de RB. Hadjar iba a quedar en punto. Sí, también. Hadjar estaba teniendo un fin de semana decente, te diría. Bueno, Visa Cash App ha tenido en la última parte de la temporada un repunte nuevamente. El principio de la temporada estuvo bien, después tuvo un bajón. Y ahora de nuevo ahí peleando con puntos en todas las carreras. Y yo creo que eso obviamente ha hecho que se note más Hadjar. Creo que Hadjar es un gran piloto y merece estar en la Fórmula 1.
Y creo que también eso le ha dado este dinamismo al campeonato donde ya no quedan todos rezagados excepto Alpine, sino que el resto está peleando cada punto, cada carrera. Absolutamente, hemos tenido una season muy, muy, muy apretada en los distintos campeonatos que se Sí, juegan dentro del campeonato principal de la Fórmula 1. Así que, lamentables noticias para RB, que estos puntos de Hadjar los iba a necesitar en esta sí. lucha que está teniendo con Aston Martin, con Alpine, obviamente no con Williams. Pero recordemos de que RB en un minuto se presentó, bueno, y con Kick Sauber, recordemos de que RB en su minuto y teniendo grandes destellos se presentó como la gran competencia que podía tener Williams por ser el mejor del resto. El tema aquí, Álvaro, es que los dos que estaban amenazando a Aston Martin, Haas y Kick, perdieron muchos puntos Así con es. esto. Sobre todo Haas. Esta era la carrera donde todo podía cambiar en la parte baja de la tabla. ¿Cachai? Y pasó. De hecho, bueno, Aston Martin está solo a 12 puntos de Racing Bull. Que si pasara un milagro y Stroll terminara la carrera, weón, y Sí. pudiéramos, weón, marcar, quedaría sexto, pero lo veo difícil, la Va a verdad. estar un poco complicado, más pensando de que el señor Stroll, que el otro día tuvo un entrevero con nuestro Franco Colapinto, lo mandó a pedir puntos, a sacar puntos, a ver si se concentra en sacar puntos. El señor Stroll lleva 2, 4, 6, 8 carreras sin puntuar. Por lo tanto, las chances que pueda tener Aston Martin para quitarle ese puesto a RB, yo creo que están un poco cocinadas. Más el nano va a ser muy, muy difícil que pueda. No, tendría que pasar un milagro aquí, pues. Exacto, exacto. Así que nada, este DNF o este retiro por parte de Hadjar lamentablemente le quita las ilusiones al equipo de RB Visa Catch Up, quien se va a perder una cantidad de dinero importante por no poder finalmente quedarse con ese puestillo que bien está defendiendo el equipo de Williams. Oye, y finalmente Stroll, que también queda out de esta carrera, nuevamente como te decía, su octava carrera sin ver puntos. Un desastre lo que ha estado pasando con Lance Stroll, que no solamente ha sido vapuleado por su compañero nuevamente. Es que yo creo que ese ya no es el tema. El tema es que triste, weón, que alguien esté al máximo nivel de competición sin ser de los mejores solo porque, weón, tu papá es dueño del equipo. Lo acusamos netamente, derechamente de nepotismo. Sí, totalmente. O sea, yo creo que lleva cuántas temporadas y todavía no ha conseguido un podio. Lleva muchas temporadas en las que, más que conseguir un podio, no ha sido capaz de vencer a su compañero. Y eso, al final del día, es lo que me extraña, porque por mucho que Papi Stroll sea el Papi Stroll y tenga niño Stroll metido ahí, a mí lo que sí me causa una extrañeza es que Papi Stroll es un hombre de negocio. Y yo creo que lo Es que el mejor... negocio todavía le funciona. El tema es que, Ya, bueno, pero él ha dicho en declaraciones que su sueño es ver a él y a su hijo ser campeones del mundo, ¿cachai? sí, por supuesto, pero su hijo no va a ser campeón del mundo mientras su hijo no sea capaz de vencer a su compañero, independiente de quien tenga al lado. Si ponle al lado a quien No, tú no, quieras. yo creo que es lo que busca que al final esté todo perfecto para que su hijo, con el compañero que tenga, logren ser campeones de constructores, porque es lo único que yo veo que podría pasar eventualmente. Ahora, no es realista, yo creo que igual Honda dicen que está metiendo presión. Y como se abrió la bolsa también y está vendiendo acciones, deberían empezar a presionar más Así para que es. salga Stroll. Pero yo creo que Stroll ya no ha demostrado. Es muy difícil, yo creo que reponerse de tantos años de Irregularidad. De repente irregularidad. Niño Stroll tiene... No es mal piloto, ojo. No, 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 Pero no. no sé si está al nivel de la Fórmula 1. Estoy de acuerdo con que Stroll ha sido irregular porque hemos visto ciertos pasajes en donde ha brillado, pero lamentablemente no te alcanza. No Sí, te po. alcanza Y ese es el para tema. hacer algo. Oye, bueno, continuamos después de estos 4 pilotos caídos que no pudieron terminar con su carrera. Partimos con el equipo del Alpine, Franco Colapinto número 14 y Pierre Gasly número 16. El piloto francés, lamentablemente, después de ese toque con Nico No, quedó Hülkenberg, mermado.
Yo creo que aquí tenemos la primera decepción de la carrera porque Gasly hizo una tremenda sprint. Recordemos de que Gasly pudo llevar ese auto a Q3 o Q2, no recuerdo. Creo que lo llevó Q3. Y pudo salvar los muebles en la sprint. Ahora, claro, de la sprint a la carrera vimos muchas diferencias. Sí. Podemos, por ejemplo, también hablar, y lo vamos a hablar más adelante, de lo que le pasó a Yuki Tsunoda. Que Lo que pasa es que también tuvo una abren. tremenda sprint y después para la carrera Es que yo creo que en se descifró. esas horas que abren el garage para poder modificar los autos Ujú. entre la sprint y la quali, ya tienen data. Entonces yo creo que ahí ajustan y se autorregula de Absolutamente. nuevo todo. Absolutamente. Lamentablemente el piloto francés tuvo el toque con el piloto alemán y eso le terminó Sí. costando las opciones de punto que pudo haber rescatado en esta carrera. Una lástima para el piloto francés porque él mismo había dicho en el corralito después de la sprint que se sentía más cómodo con el auto. Es que es chistoso porque igual él ni con la Pinto saben como Lo que viene. lo que está pasando en el auto, ¿cachai? Así es. Entonces, es como, bueno, fue algo positivo, igual que la carrera pasada, Gasly anduvo mejor. Y eso habla de que el equipo está funcionando un poco mejor. Tenemos que entender también que el equipo, en este punto, Gasly sigue siendo el piloto número uno. Entonces, Sí. la optimización de todo el proceso de trabajo está hecha para Gasly. ¿Cómo se adapta a eso Franco o no? Es difícil, ¿cachai? Sobre todo con un tractor, donde cualquier error pequeño que no se acomode a tu manera de trabajo te va a ir mal. Ahora, Absolutamente. lo al- por circunstancia o no, los dos quedaron más arriba, eso es algo bueno. Claro, Gasly tenía la gran oportunidad de haber ganado puntos, Así de es. salir de la tabla baja con esos 22 puntos y bueno, no pasó. Así es. Oye, y el piloto trasandino, nuestro compatriota de Latinoamérica, mira, me encantaría decir, lamentablemente salió 14, pero también estoy viendo que Franco rescata un resultado que está por sobre el promedio de... Del Alpine, si esa es la wea. Exacto, El Alpine está para salir último. exacto, exacto. Así que... Entonces, ya que avancen, y lo mismo Gasly, que Gasly haya pasado una Q3, weón, es como... Así es, así. Oye, no, nada, y reforzar obviamente lo que comentó un poco Franco y que se ha estado comentando desde Alpine, de que en este punto ya de la season lo que están haciendo es casi que prácticas constantes. Sí. O sea, recabar datos para el próximo año. Entender mejor. Sí. Exacto. Franco ha estado generando un montón de datos que van a ser valiosos para el 2026. Sabemos de que puede haber un cambio muy abrupto en la carrera del piloto francés y el piloto argentino, pensando que el próximo año van a ser motorizados Sí. por Mercedes y No, se ha Renault. hablado de Mercedes como la gran sorpresa en cuanto a motores. Ahora, ¿sabéis qué creo que ayudó, weón? ¿Mm? ¿Viste a Colapinto hacer yoga, weón? Tremendo. Weón, tremendo, weón. Yo creo que esa weá le ayudó a Franco relajarse, es un weón. personaje, weón. Es un personaje. Weón, qué manera de reírme con Franco haciendo yoga. Al lado, bueno, habían unos influencers mexicanos alrededor y todo, y el otro weón no pescando. No pescando, es como yo lo hago a mi manera. Me gustó el Yo mensaje me reí que, mucho, weón. me gustó mucho el mensaje que mandó Franco por el tema de los fuegos artificiales, creo que no lo comentamos. la última. Ah, verdad, Eh, se emputeció, Se weón. emputeció porque ve que gastan plata en muchas pelotudeces, en cuanto como mucha Al show, talla, al show, a un pim, show. pum, pam, etcétera. Pero también deslizó un mensaje, yo como dog lover me uno a su mensaje de piensen un poco también en los perritos cuando tiran tantos fuegos artificiales. Oye, y subamos después a Ocon, ya hablamos de Berman, pero él estaba de DNF, pasamos de nuevo a la escudería Haas que con Ocon sacaron este puesto número 15 en donde lo primero extraño que vimos fue que cuando se produce el choque entre Hülkenberg y Pierre Gasly en la vuelta número 7, entran todos los pilotos menos 3. Norris, Piastri. Piastri y Ocon. Lo que poca gente vio después, o que pasó desapercibido, fue que efectivamente Ocon igual entró, pero entró una vuelta después de todos. Claro. Mala estrategia, finalmente Ocon termina cayendo al penúltimo puesto Es que de los que reaccionaron terminaron tarde. la Reaccionaron carrera, tarde. pero si bien es una mala estrategia, esto es algo que digo con el diario del lunes, como se dice, porque al final del día lo que intentó hacer Haas, esto en palabras de Komatsu, es decir, ok, estamos en un lugar donde no tenemos nada que perder,
Y si hay algo en Fórmula 1 que tú puedes hacer cuando no tienes nada que perder, es intentar algo distinto. Arriesgar, po, weón. Arriesgar a algo distinto. Trataron de ganar algunas posiciones a través de esta entrada una vuelta después, pero lamentablemente la jugada salió mal y esto le terminó costando la carrera al piloto francés. Bueno, después estuvo penalizado Sí. y la cumplieron mal y hasta ahí nomás llegó todo. Así es, quien pudo pegarse una escalada bastante grande fue el piloto brasilero Bortoleto en su Kick Sauber, que quedó en el puesto número 13 escalando 6 posiciones desde su puesto de cualificación. La verdad es que a Bortoleto lo vimos poco en la carrera. Sí, Pocaso. no estuvo ahí. No estuvo muy presente, poca acción pudo tener, al igual que bastantes pilotos, porque, de nuevo, este es un circuito que tiene una alta dificultad en los sobrepasos y suele pasar de que los puestos que van más atrás caen en estos trenecitos de DRS que estuvieron muy, muy presentes en Qatar este año. Luego de eso, quien tuvo una carrera difícil, amigo, ¿Quién? muy, muy difícil, fue el señor Lewis Hamilton. Quien se Amigo, afirmó en ya el, va a hacer que me duele la cabeza, weón. quien se afirma en el puesto número 12 y después de tener una muy buena arrancada, como lo suele ver, porque ojo con algo, se habla poco de esto, pero si bien Hamilton ha estado teniendo muy malas quali, ha estado teniendo muy buenas largadas. Generalmente logra recuperar entre 3 o 4 puestos promedios en largada, lo que es algo muy bueno. Y en Leclerc también tiene buenas largadas y resiste bien al principio, pero ese es el tema, Álvaro. A medida que va pasando la carrera, los Ferrari se van no a la B, a la C, weón. absolutamente, Ferrari en la Z, especialmente en este Gran Premio. Te diría que este Gran Premio para El mí peor del año, yo es el creo. peor del año para Ferrari. Sí. Por lejos, por rendimiento, ritmo de carrera, Todo, quali, todo. un Lewis Hamilton que sus declaraciones en la radio fueron brutales. Ahora, todo esto sentencia al final como el campeonato constructores, porque ya es imposible, es muy difícil que Ferrari pase a Red Bull. Red Bull también veo muy difícil que pase a Mercedes, por lo tanto yo creo que ya sería McLaren, que tiene 800 puntos, el primero, obvio. Segundo, Mercedes con 456, Red Bull con 426. Pensemos que Max está peleando solo el campeonato, porque Yuki es muy difícil que marque puntos, es la verdad. Y por otra parte, Ferrari tiene 382 a casi 44 puntos de Red Bull. Y yo creo que ahí, Álvaro, ya está difícil. No, Sí. yo creo que esa parte del mundial. Y quinto, Williams. Yo creo que la mundial, primera. El Mundial de Constructores claramente está ya. Ahora, ¿por qué lo bastante menciono? Porque piensa qué significa esto para la hinchada de Ferrari, para los tifosi, Terrible. para los italianos, Yo creo que es, no sé, no tengo recuerdo en mucho tiempo de haber visto una peor temporada para Ferrari. Amigo, esto es una patada en la entrepierna para todos los tifosis del mundo. Y yo creo que es un cachetazo a Don Elkan, que se ha dedicado todo el año Hablar, güey. a hablar estupideces y Sí. tener cero gestión, desde que entró a hacerse cargo como CEO de No. Ferrari Worldwide, en donde su incidencia dentro de Maranello no es poca. Así que esperemos, Nico, esperemos de que este año se transforme en ese cachetazo de humildad que le hace falta al cabanino rampante para que empiecen a estructurar un proyecto y que de repente voten el próximo año, pero se metan en la cabeza de que esto tiene que ser un camino que Sí. se construye desde cero. Sí. O si no, Ferrari va a seguir en este mismo payaseo. Ahora, ¿no te da miedo, Juan, que al final el motor de Ferrari no es lo que todos esperen y al final esta crisis se vuelva aún peor? Lo que me da miedo es que Ferrari está dependiendo demasiado de sus motores, que no ha construido malos motores, amigo. No, pero el motor dejó de ser Pero relevante hace el 2 años el cuando motor no lo es se todo. dejó de evolucionar.
Exacto, y aparte que hoy por hoy, que estamos viviendo una Fórmula Uno que es tremendamente tecnológica, Sí, aerodinámica, weón. aerodinámica, flujos de aire, bla, 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 efecto suelo, etcétera, etcétera, porque, oye, esto de que la era del efecto suelo, no, si la Fórmula Uno va a seguir teniendo efecto suelo muchos años antes de la llamada Es era que ya efecto es suelo y después. evolución de ingeniería, entonces Exacto, no podéis sacarla. así Pero yo es, creo que, bueno, esperamos Ferrari ande mejor. así Está es. difícil y que ojalá termine la temporada de una manera más linda. Eh, para eso tendría que Hamilton lograr ese ansiado podio y si Hamilton logra ese ansiado podio puede ser el verdugo de Lando Norris. Lo vamos a hablar más adelante. Oye, puesto número 11 el señor Alex Albon que se quedó fuera de los puntos. Una carrera ingrata para Albon, casi el yin y el yang, si es que lo comparamos Sí. con su compañero Carlos Sainz. Aunque sí debo decir de que me gustó mucho la actitud del piloto anglo-tailandés que celebró junto a su compañero Sí, este podio. se nota que hay buena onda. Al final entender de que las modificaciones y todo van cambiando. Igual Albon, si bien era el número uno de Williams, tenéis que considerar que llegó un Carlos Sainz donde pagaron mucho dinero por tenerlo, donde llegó a ser el piloto número uno. O sea, yo creo que quizá era un poco una utopía pensar que Albon iba a ser el número uno entre estos dos pilotos, mientras uno ha pasado por 5 escuderías, ha estado en McLaren, estuvo en Ferrari, donde en Ferrari fue el último ganador de Ferrari, etcétera, etcétera, y lo ha demostrado también. O sea, 2 podios en esta temporada con un Williams, yo creo que te da sin duda una posición dentro del equipo. Así es. También es sabido dentro del paddock que Carlos Sainz es muy bueno trabajando y ayudando a los equipos a mejorar. Si lo pensáis, cuando ganan el año de mayor dominancia del Red Bull, gana Ferrari. Ferrari le quita como esta Como hegemonía. sí, hegemonía de Red Bull. Y eso también es de la contribución de Carlos Sainz. Carlos Sainz también se va de Ferrari con la puerta, por la puerta ancha, Totalmente. aplaudido, con eventos de despedida, cosa que no he visto en otras escuderías. Entonces, pensar que no iba a ser el uno, está bien, a principio de temporada todavía las cosas estaban adaptadas a Albon, y es la lógica, porque era el piloto número uno. Pero yo siento que a medida que fue avanzando la temporada, obviamente las cosas se alinearon a donde deberían ser para el próximo año, y eso ha traído los resultados que ha traído. ¿Que cuáles son? Sainz en los puntos en las últimas carreras, haciendo 2 podios esta temporada, donde pensemos que Williams no hacía podio hace 11 años. Y claro, lo malo es que para Albon se hace notar Así la es. diferencia. Oye, un datito interesante es que Alexander Albon llega adelante de su compañero en puntos a Abu Dhabi con 73 unidades y luego Carlos Sainz con 64 unidades. Así que esto puede cambiar de cara a la última carrera en esta competencia interna en la que, independiente de cómo se hayan dado las cosas durante este año, nos hemos dado cuenta de que Williams este renacer que ha tenido nos tiene a todos contentos porque yo creo que todos sabemos que este tipo de equipos que son históricos en la Fórmula Es la 1, mano del mejor team principal que existe, en la weón. mano de, te diría que el mejor team Hoy principal día. Sí, del año. O sí, sea, si tenemos sí. que darle un premio a un team principal, James se los lleva con creces. Así que lamentablemente Alexander Albon no pudo encontrar el ritmo. Por ahí tuvo un toque que también lo sacó de la pista y le hizo perder posiciones. Y terminó quedando fuera de los puntos. ¿Quién quedó dentro de los puntos y afirma el mejor fin de semana del año? Es el señor Yuki Tsunoda, que quiero detenerme un segundo, amigo. Me quiero pasar a la largada del sprint. Lo que hizo Tsunoda, y por favor los invito a todos ustedes a ver esa largada desde la cámara aérea. Lo que hizo Tsunoda fue una masterclass de De juego escudero. en equipo de Sí. escudero. Porque se preocupó no solamente de entregarle 2 posiciones a Max Verstappen cubriendo a Alonso, y luego también cubriendo a Norris, si no me equivoco, Sí. sino que también en un espacio, en una baldosa, le da el adelantamiento a su compañero sin ofrecerle resistencia.
Sin perder posición tampoco. Exacto, y Sí. sin perder la posición con el piloto que iba atrás. Excelente ejecución por parte del piloto Mira, nipón. independiente de la carrera que tuvo Yuki, que creo que no fue la mejor, creo que el fin de semana sí estuvo muy bien. El balance del fin de semana, Se bueno, notó con mejor ritmo, se notó más seguro. Se nota que controla mejor el auto. Hemos visto pocos errores de Yuki ahora controlando el auto. sí, Y eso habla de una evolución. Y la largada, yo creo que fue lo mejor de la sprint, fue la largada de Yuki Tsunoda, dándole esa posición a Max, regalándole 2 posiciones, porque él se las regaló. absolutamente, Él gana la posición, él defiende, él protege, lo deja pasar. absolutamente. No, notable Yuki. Hubo una caída de rendimiento desde la carrera sprint a la carrera del domingo, pero... A la quali, en la quali ya se sintió correcto, incómodo. pero también tenemos que entender que un Yuki Tsunoda que ha tenido muchos problemas para puntuar este año, que haya rescatado estos 5 puntitos en total Sí. entre la sprint y la carrera, da para dejarlo ahí como un buen cometido en las últimas carreras que al parecer está teniendo Tsunoda en la Fórmula 1, por lo menos por ahora. Vamos a tener noticias de las Esta renovaciones. semana hay noticias de la renovación. Exacto, esta semana Sí. prometieron desde Red Bull que nos iban a dar noticias, así que estamos todos muy expectantes para ver qué es lo que va a pasar con los 3 pilotos Que están ahí. que están ahí Hadjar, Lawson y pendientes Tsunoda. y Tsunoda, que en realidad son 4 pilotos y 2 asientos. Es que uno va, uno va a Perdón, subir sí o sí. Po. son 4 pilotos y 3 asientos. Sí, pues porque Arvin Limbrad, Arvin Lindblad, él va a ser el sí o sí piloto el de que Red está Bull. llamado a ser la futura promesa. Ya, pero esto han Son prometido. todos futuras promesas. Promete hasta que. Tú y yo somos futuras promesas. Weón, somos. ¿Quién es Arvin Lindblad? Ya, pero amigo, no. No, weón, perdón, Arvin, No, te nos quiero. pusimos brígidos. Ya, oye. Oye, antes que sigamos, le quiero recordar a todos que se pueden suscribir al canal. Nadie lo pidió, seguirnos en redes sociales, a Álvaro Álvaro Baesler en Instagram. y en el Lacoste o el Nicoverso en mi caso. Y por supuesto, hoy día, Álvaro, quiero recordarles a todos que tenemos un gran auspiciador que es asaitoexperience.com. Oye, lo Hoy- mejor. Sí, lo mejor. Asaitoexperience.com es una experiencia donde tú vas y te vas a sentir como piloto real de karting, Fórmula 1, lo que quieras. Vas a estar en el hospitality, te van a dar una charla técnica, vas a ir y competir en 2 carreras quali prácticas y al final todo termina con un asadito y una gran premiación. Eso, así que todos los que nos están escuchando, especialmente a nuestros amigos argentinos y Si brasileños. vienen de vacaciones, en enero, el Exacto. 17 de enero hay una fecha y pueden disfrutar de eso en asaitoexperience.com. Así es. Oye, vamos a estar avisando las fechas de Aceito Experience a través de Fórmula Fans. Amigo, entramos derecho en zona de puntos. El señor Liam Lawson, que ha estado haciendo la pega. Hay que decirlo. Ha trabajado, sí, ha trabajado. Liam Lo Lawson, hemos felicitado, así lo que hemos felicitado. nosotros somos bien duros cuando alguien se nos cruza, bueno, somos pesados. Sí, sí. No, pero el señor Liam Lawson, que ha estado teniendo un muy buen cometido de aquí a la última parte de la temporada, después del dificilísimo comienzo de season que tuvo, cumpliendo su sueño de pasar al equipo de Sí, su vida, todo bien. haber sido bajado y luego haber tenido esta redención en donde ha estado consiguiendo algunos puntos hacia el final de la temporada. Hoy día está sumando 38 puntos, se ha quedado en número 14 y dicen las malas lenguas, Nico, de que podría estar salvando su asiento para el próximo año. No hagas spoiler. Vamos a ver qué dice, Sí, qué vamos. dicen los señores de Red De Bull, Red Bull. Racing. No, pero bien para Lawson, dedito para arriba. ¿Quién más sigue, amigo mío? Charles Leclerc, que tuvo un Bueno. fin de semana horrible, en donde literalmente no paró de alegar por la radio de que era por lejos la peor configuración Mira. que había tenido en su SF25. ¿Sabéis qué me o pasa con 23. eso, Álvaro? Que, claro, cuando Charles estuvo siempre callado, siempre era Hamilton el que reclamaba, X persona el que reclamaba. Cuando Charles ya comenzó a alegar, yo creo que también ahí hay un tema profundo dentro de la escudería, porque es tu niño prodigio, el Mesías, weón, de Ferrari, y al final no está pasando y me preocupa. Ojalá mejore el próximo año, y si no, yo creo que
Leclerc debería irse. Yo en este punto creo que Leclerc se debería ir. Y si Leclerc se va, ¿sabéis qué es lo peor? Que le va a ir espectacular, porque es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Él, tenemos que pensar que él era el llamado a competir con Max. Y las veces que Leclerc ha Tuvo tenido el auto, ha competido de tú a tú contra Acuérdate, el Max. 2023 iban una y una, una y una. Exacto, exacto. Hasta así las es. estrategias geniales de Ferrari, weón, cuando están en Mónaco, Leclerc va primero, weón, y lo mete al pit sin hacer la parada de pits, pues, weón. Ya me enojé, weón. Esa carrera me enojé, weón. Sí, es que yo creo que ese ha sido uno de los Esa momentos temporada más iba peleando dolorosos. 1-1. Sí. Y Ferrari se fue a la B. Bueno, te Ya, cuento bueno. que Leclerc, que clasificó número 10, solo pudo avanzar 2 puestos porque el piloto que quedó por delante Sí. se dedicó a armar un trenecito. El piloto español, la leyenda de la Fórmula 1, Nano Alonso, se puso con una empresa de ferrocarriles, amigo, y armó un tren de Una vez DRS. más. Armó un tren de DRS en donde se vio involucrado Alonso, Leclerc, Lawson, Tsunoda, Albon y Hamilton. Ahora, Alonso no es primera vez que lo hace y ¿sabes qué? Ya me sacó. Es un viejo lobo. Cuando le dijeron después de la carrera sprint, después de la quali es la sprint, que terminó cuarto, le dijeron, oye, ¿qué hiciste? Y decía, bueno, tengo 44 años, 20 y tantos años en la Fórmula 1, conozco los neumáticos, sé cómo sentir el auto, entonces esa experiencia sí manda aquí, ¿cachai? Absolutamente. Y en Bueno. el tren está demostrado, pues, weón. De hecho, en las ¿Cómo lo- declaraciones que dio post carrera, Nano nos comentó a todos los periodistas que estábamos ahí entrevistándolo que él vio venir este trenecito, entendió de que podía generar la gestión de neumáticos suficiente teniendo el peor auto de ese trenecito, bajo sus palabras. Fue capaz en el fondo de gestionar el neumático y el ritmo de carrera para solamente tener que acelerar en la recta principal. Para que no lo adelante, Para weón. que no Sí, lo un adelante genio y este, weón. formar este trenecito de DRS en el que él se preocupó simplemente de ser la locomotora adelante y atrasar a Raimundo y todo mundo atrás. Ojo, ojo, que es gracias a Alonso y este trenecito de DRS que Lando Norris no queda atrapado en el tráfico al momento de hacer su segunda parada en boxes. Ahora, la tremenda parada, porque si no lo hubiese hecho, queda entre medio y hasta ahí nomás llego. Lo Así hubiese es. sufrido más. Así es, así que chapó por el Nano que rescata puntos importantes, finalmente termina escalando una sola posición, pero lo importante aquí es que con un Aston Martin que venía muy mal después de la carrera sprint, fue capaz en el fondo de aguantar dentro de la zona de O puntos. sea, Alonso dijo que fue el mejor fin de semana para él en toda la temporada porque Exacto. ha hecho como 30 puntos y solo en esta hizo 8. Exacto. Este fin de semana. Así que para él está on fire. Acuérdate que la semana pasada dijo que se termine luego porque ya no quiero este auto. Ojo, también se tiró una tremenda que hablaba de que él cree que su monoplaza tiene espíritus. ¿Por qué, weón? Alonso dice que su monoplaza tiene algunas cosas paranormales, porque él a veces no entiende cómo va tan mal o cómo va tan bien cuando está manejando ese tractor verde. Así que... Yo creo que Alonso, weón, ya fue a ver a una bruja, weón, y todo para que le hagan un saumerio, porque este año de verdad ha sido... Yo creo que ha sido rarísimo, weón. Sí, Rarísimo. así. Bueno, estamos todos expectantes de esa obra de arte que creemos que Adrian Newey está diseñando y dibujando en las instalaciones más modernas que tiene la Fórmula 1 y toda la weá que Papi Stroll Ya compró. veremos qué pasa. Oye, ¿Papi Stroll habrá comprado cosas para el Black Friday? No creo. ¿Un túnel de viento nuevo? ¿No? ¿Te imaginas eso? Eso, Oye, sí. ¿están en oferta ese yate, weón? Eso. Oye, quien tuvo un fin de semana para el olvido fue nuestro amigo Steve. Porque George Russell no solamente perdió contra su compañero, contra el rookie, que tuvo un excelente Ojo, cometido, segunda semana. por segunda semana consecutiva, sino que vimos a un Russell correr medio solo, porque se quedó delante del trenecito, pero detrás de los que iban en punta. No encontró ritmo. En todo el fin de semana Cero Russell estuvo ritmo. mal. Y yo creo que al final, mira, Russell en el resumen del año tiene que sentirse súper bien. Porque fueron los 3 primeros que están compitiendo, él que sigue. Y ha sido el más constante. Entonces, Absolutamente. independiente, hay fin de semana que no van a ser buenos.
Pero Steve sigue ahí y sigue ahí adelante del trencito, sigue. Al final, y recordemos, si bien Williams es el mejor del resto en cuanto al campeonato de constructores, quien se corona como el mejor del resto este año es George Russell. Sí. Por creces. Exacto, está a casi 90 puntos, 80 y tantos puntos de Oscar Piastri, y de ahí en adelante lo sigue Charles Leclerc con 230 puntos. A O sea, 69 le está metiendo sí, una diferencia de 61. puntos al que le sigue, es brutal. Oye, pero lamentablemente George no fue capaz de encontrar el ritmo, como dice Nico, tuvo una carrera bastante mala. Oye, algo que me dio un pain absoluto fue ver esa parada en pits. Bueno, Que, fue ojo, Mercedes se mandó. era la posibilidad, porque cuando entran todos a pits, que después vamos a hablar, porque esto puede ser, esto puede ser la comidilla con McLaren. Cuando entran todos a pits, cuando suceden estas situaciones que son anómalas en la Fórmula 1, que es básicamente la tormenta perfecta, podía pasar de que tu compañero de adelante retrasara porque iban a estar muchos equipos obligados al double stack. ¿Quiénes sufrieron? Sufrió Hamilton terriblemente, perdió mucho tiempo esperando a que atendieran el cambio de neumáticos de su compañero y le pasó exactamente lo mismo a Russell. Hay que pongamos contexto. El tema no es el cambio de neumático, el tema es la relanzada. Porque Mercedes hizo el cambio del neumático relativamente normal, pero para que te den el luz verde para salir, Exacto. no tiene que venir tráfico. Tiene que estar la calle de boxes, tiene que tener el espacio suficiente Para para que que tú salgáis. puedas salir, porque si no te caen las Y penas. ese fue un gran problema, porque si tú veis la cámara, van pasando autos. Exacto. Y ahí se retrasa Mercedes con Russell. Y después ya entra Kimi y Kimi lo hace normal y sale, ¿cachai? Ahora, sí, yo creo que ese es un tema de entrar todo al mismo tiempo. Sí, perjudicó a Russell. Sí, quizás podría haber hecho algo más en la carrera, no creo. Es algo que no vamos a saber, No, pero porque efectivamente... iba con aire limpio y no logró recortar Exacto. ningún tiempo. Algo que entonces- sí sabemos es que no logró igualar el ritmo de carrera de Sí. su compañero. Y vamos a hablar de su compañero ahora, pero ya entramos a la parte de la carrera en donde todo esto, señoras y señores, se transformó en cine puro. Sí, estuvo notable. Vamos a hablar de un joven rookie, Antonelli, que yo creo que en este punto del campeonato se recuperó de un bache, de un valle que tuvo durante Al el medio, año. al medio. Que Europa no le vino tan bien, Europa weón. le vino terrible, weón. O sea, no quiero correr nunca más en mi casa. Es porque que esta si lo weá- pensáis, toda la primera parte del año que no es Europa, la raja Kimi, después tuvo ahí irregular, Europa le fue pésimo, y de nuevo empieza a salir y sale y le da excelente. Así es, un Andrea Kimi Antonelli que clasificó número 5 y quedó número 5 en esta carrera. Ya, pero Álvaro, eso todos lo sabemos. Hablemos de la polémica, weón. Queremos hablar de la polémica. ¿Dejó Andrea Kimi Antonelli pasar a Norris? Ah, por eso viniste de Red Bull, weón. Por supuesto Está ahí que sí. con Marco, weón. No, si tú sabéis que Doctor Sí, Terror. sí. Oigan, No, revisamos, weón. revisamos la onboard una y otra vez. Revisamos la telemetría una y otra vez. Llamamos a Kimi. Llamamos a Kimi. Soy fato, Kimi. Y me dijo, yo no fato ni antes. Me dejaste loco. ¿Qué hiciste, Kimi? Yo no hice nada. Kimi toma mal la curva número 9, tiene que corregir y por lo tanto toma mal la curva número 10. Trata de defenderse entrando mal a la curva número 10 y la telemetría es muy clara y No, también es muy ya. decidor el onboard de Lando. No hay ninguna posibilidad de que Kimi haya dejado pasar a Lando Norris. No, se pega la patinadita. Se sí, pega una nota. patinada, es un error tonto porque le termina Sí. costando un cuarto puesto importante para el piloto, pero también tenemos que entender algo. Revisando las telemetrías y revisando ciertos datos, nos dimos cuenta de que los neumáticos de Kimi entraron en sobretemperatura. ¿Y cómo sabemos esto? Después de que Kimi comete el error, pasa Lando, a la siguiente vuelta, Lando le saca casi 2 segundos a Kimi. Kimi No, ya estaba aguantando Kimi ahí con- no pudo volver a meter esos neumáticos en ventana ideal, en la temperatura ideal, y termina perdiendo tracción en todo lo que queda de la pista. Esto iba a pasar sí Sí. o sí. Ahora, de que Kimi defendió esa Como posición campeón. contra como Lando campeón. Norris durante, ¿cuánto fueron? ¿10 vueltas? Bueno, yo quiero hacer una mención con Una respecto locura. a eso. ¿Vos te diste cuenta que Kimi deja pasar a Piastri? Ahí sí. Y ahí
Doctor Marco, vea cuando Kimi deja pasar a alguien. Bueno, dejó pasar a Piastri. Cero resistencia. Lo puso cero resistencia. Llega ¿Por qué? Lando. Porque Piastri también venía con un ritmo Ya, pero bueno, llega endemoniado. Lando también, tenía más ritmo. Llega Lando y le dice, Eva, no, aquí no vaya a pasar. Para mí que, yo tengo una teoría. A ver, dale. ¿Quién es el padrino en la Fórmula 1 de Kimi? Max. Ya, ahí nomás la dejo. Oye. ¿Quién lo felicita cuando le va bien? Max. Abracito. Es como su mentor, po, Sí, weón. pues bueno. Ahora me da risa porque. Apadrinados por todo. Y... Me da risa porque su otro mentor también es George. Entonces podríamos decir de que George Bueno, es como y el- Max son ¿te como acordáis la del video? mamá y el papá de Kimi, po, Pero weón. Mercedes fue. Alguien hizo, una escudería hizo un video de eso. Ah, con Yuki. Que Yuki lleva al papá y a la mamá. Visa Cachap hizo un video de esa weá. Oye, hablemos de la polémica. Sí. El asesor deportivo de Red Bull Racing, más conocido como Helmut Marko o más conocido como el viejo miserable, Que ya debería retirarse. así es, dijo, textual, vi las imágenes varias veces y en 2 oportunidades Antonelli invitó a pasar a Norris. Le mandó un Le WhatsApp, hizo weón. señas, Lo weón. hizo así. Claro, sacó la mano. Le hice por- cambio de luz, se puso los gatitos, Eso, weón. Eso. Es tonto, weón. ¿Qué de es lo que verdad. produjo esto? Lamentablemente, como Para nosotros Marco. vivimos en un mundo lleno de subnormales, las redes sociales de un niño que tiene 19 años, amigo, o 18 años, se llenó de amenazas de muerte. Es tonto. Creo que eso le vamos a tener que poner un pitito porque no... Amenaza. No, en YouTube no creo. Ah, ya. Se llenó- Hazlo de nuevo. Pip. Podemos poner ese ruido cuando la radio... ¡prru! Ahora, weón. Hoy día habló. De nuevo, señor Marco. Tiene, Sí, tiene sí. que haberse llenado de llamadas. No, espera, Ya, calmación. dale, dale. Marco tira estas declaraciones. Las redes de Kimi Antonelli se llenaron de odio y de amenazas muy, muy brutales. Saltó Mercedes y dijo, nosotros vamos a emprender acciones con la FIA por esto. Sí. Inmediatamente, y de nuevo, la misma historia de siempre. Sale Marco y se tiene que disculpar de las burradas y estupideces que habla frente a la cámara. Porque no puede ser, y yo estoy muy de acuerdo con Toto Wolff, no puede ser que un weón así de viejo sea así de descerebrado. ¿Cómo tú vas a pretender, cómo tú vas a creer No. que Antonelli en su primer año de Fórmula 1 va a interceder en un campeonato que se está decidiendo en la última carrera, cuando más encima está persiguiendo un podio? ¿Cómo tú puedes tener tan poca materia gris, weón, de soltar una declaración así de estúpida? Porque la declaración es estúpida por donde tú la mires. A todo esto, él dice, no, vi la weá. Mentira, no vio nada. La vio después. Exacto. Y después, y por eso hoy día dice, no, estuve revisando las cámaras y de verdad no, Kimi no hizo eso y pido disculpas. Pero es una falta de... ¿Sabéis lo que pasa? Que yo creo que está acostumbrado a este juego antiguo de la Fórmula 1 a decir cualquier weá y da lo mismo. Es que este weón no Pero hoy entiende día- que ahora las redes sociales Sí, existen. es diferente, ¿cachai? Exacto. ¿Tiene Bueno, Instagram para mandarle recetas, weón? oye, para los que Si no- ustedes saben que los chilenos tenemos una forma de atacar a la gente en redes sociales y esto se hace de una forma pacífica. Exacto, ¿Cómo? Poniéndole recetas chilenas. exacto. Amigos argentinos, amigos de México, amigos de España, Amigos de Italia, de Italia, si ustedes se quieren sumar, pongan recetas. mándele recetas al señor Marco. Oye, miré la transmisión de nuevo y fue un error de manejo. Estoy apenado por el odio que recibió Antonelli por redes sociales. Para ser claros, cacha, y tiene que poner el punto sobre la mesa. Para ser claros, Antonelli no dejó pasar a Norris. Ahora, quien obviamente, por supuesto, de nuevo, recogiendo la basura, la mierda que siempre va dejando Helmut Marko detrás, fue el área de PR de Red Bull Racing. Los comentarios realizados ante e inmediatamente después del GP de Qatar, que sugieren que el piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, permitió deliberadamente que Lando Norris lo adelantara, son claramente incorrectos. Las imágenes de la repetición muestran que Antonelli perdió momentáneamente el control de su coche, lo que permitió que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi haya recibido insultos en línea. De nuevo,
De nuevo Red Bull Racing tiene que colgar un statement en sus redes sociales porque este viejo no sabe mantener la Es que boca cerrada. Weón. amigo, es estúpido. Esto es súper estúpido. De verdad, yo en la FIFA, en todos los deportes se penaliza. Acá deberían correr Yo una quiero multa. saber cuál es la multa que le va a poner Red Bull Racing. Oye, no huevea En tanto dinero. Ben En Sulayem, weón, cuando los pilotos dicen fuck en la radio, weón. ¿Por qué Ben Sulayem no le mete una multa a Marco por este tipo de dichos o por sus dichos que han sido xenofóbicos en No sé, en el weón. pasado, etcétera? Me etcétera? enoja, weón, me Señores, enoja. Helmut Marko tiene que abandonar el paddock y eso es algo urgente. No hay cabida para gente como Helmut Marko en la Fórmula 1 de hoy. Es una vergüenza de que Red Bull Racing todavía lo mantenga dentro de sus filas como asesor deportivo. Es una vergüenza. Sí. Ya, uy, se enojó tanto mi amigo que casi deja la caga. Ya, Ya. oye, y aquí... Nos queda poco tiempo y nos quedan los 3 más importantes de este campeonato. Porque gracias a... No sé a quién, weón. Te quedaste en blanco, weón. No, gracias a McLaren. Eso. Estaba buscando, yo decía, gracias a alguien, gracias a McLaren tenemos campeonato, ya que se han mandado 2 fines de semana seguidos errores que no son dignos de un campeón del mundo y no son dignos de alguien que quiere que sus pilotos sean campeones. Porque primero, la semana pasada te eliminaron por tener tu coche ilegal, así de simple. Y esta semana hacen la peor. ¡Weón! Manual de kinder de carrera, weón. Estrategia 1. No, introducción a la estrategia, Eso, weón. introducción a la estrategia. Y los weón se mandan una estrategia terrible que deja al final sin podio a Norris y sin el primer lugar a Piastri. ¿Cuáles son los factores, Nico? Tenemos un reglamento específico para esta carrera, que es Pirelli demanda de que no se puedan dar más de 25 vueltas con cada una de las gomas. Por lo tanto, obligatoriamente había que hacer 2 paradas pensando Una en... estupidez a mi punto de vista, pero sí. Exacto. Entonces, te voy a contar algo, Nico. Como esta carrera tenía 57 vueltas y 25 vueltas obligatorias de neumáticos, lo que se habló en los briefings de cada uno de los equipos, y salieron todos los team principales a hablar esto, era la vuelta 7. La vuelta 7, antes de que supiéramos, del choque, todo, la vuelta 7 era la clave. apertura de la ventana. ¿Por qué? Porque tenías que tener 25 vueltas y te iban a sobrar 7, pues, weón. Sí, po. Ya, ¿qué es lo que pasó? Todos los equipos dijeron, si sale un safety car en la vuelta 7, específicamente en la vuelta 7, hay que entrar a cambiar goma. Si sale el safety car antes de la vuelta 7, tenemos que aguantar afuera. ¿Por qué? Porque si no, igual después ibas a tener que sacrificar esa tercera parada hacia el final. Vuelta 7 y pasa lo que tiene que pasar, porque este deporte es hermoso. Existe el contacto entre Gasly y Hülkenberg. Sale el safety car porque el monoplaza del piloto alemán queda tirado en la pista. Entran todos excepto McLaren. Norris y Piastri. Y esto es muy grave, más por Norris. Quizás por eso no dormí, weón. Me quedé estresado con la weá. Esto es muy grave por parte de Norris. ¿Por qué? Porque, ok, si no meten a Piastri, tú dices, ok, Piastri va con una estrategia distinta, como él va adelante, puede arriesgar una estrategia distinta, aunque esto estamos hablando de una posibilidad que no había que pensarla. Pero que además tenemos que poner el contexto, Álvaro, que esta carrera en particular tenía reglas específicas. Exacto. Ya no podía ir a alargar a la vuelta 26. La regla de las 25 vueltas. Sí, pues, no podía ir a alargarlo, entonces... Ahora, ahora, Nico, entra Max, y cuando entra Max, por manual, o sea, no entra Piastri. Tenés que meter a Norris. Entra Max, que hace lo contrario, Norris tiene que entrar, weón. Yo hubiese metido los dos. No hay excusa. Pero resulta de que, no sé en qué estaban pensando en McLaren, no entran. Yo creo que pensaron en una estrategia de carrera normal, weón, en una que no iba a ser así. Ya, aquí me quiero poner y pensar mal. ¿Qué? Yo creo de que McLaren no entra, porque inevitablemente podría haber habido un retraso en la parada en pits de Norris, producto del double stack de McLaren al momento de entrar todos a pits. Si Norris perdía tiempo, porque a Piastri lo estaban atendiendo, amigo, porque había tráfico en las calles, iba a llorar, la cagada que hubiese quedado hubiese sido brutal. El problema, amigo, es que este error de estrategia termina perjudicando brutalmente a Piastri. Piastri es el piloto más perjudicado en esto. ¿Por qué?
Porque si se hubiese seguido la condición y hubiesen entrado todos como tenía que haber sido, el resultado de la carrera inevitablemente hubiese sido un primer lugar para Piastri y un tercer lugar para Norris. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que finalmente Piastri le termina rascando 6 puntos a Norris cuando le podría haber rascado 10. Sí, po. ¿Me entiendes? Que al final se lo rascó Max. Exacto. El gran perjudicado de esto es Oscar Piastri. Y aquí Bueno, yo me por empiezo eso a su acordar, cara después y todo. exacto. Oye, el onboard de Piastri pegándole al manubrio. Y después cuando Weón, ¿sabéis qué me indignó más, weón? Obvio, estaba con una cara de 10 metros y yo estaba igual, weón. Yo No, estaba weón, emputecido. terrible. Pero, weón, ¿viste cuando está en conferencia de prensa, weón, y llega Zach Brown a darle ese abrazo forzado? Me encanta la cara de Piastri, weón, mirando con poker face así como... Qué asco, weón. Sí. La Weón, actitud de Zach Brown así es como... deplorable, de verdad. Es último, weón. Último. Esto finalmente termina agravando todas las teorías de conspiración, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hacer una pregunta, Nico, weón. Cuéntame cómo Piastri recupera esos 3 puntos. No, está cagado. Ya no se puede, ¿por cierto? ¿Qué Mira. vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir a Lando si es que va primero? ¿Le vas a decir a Lando que le devuelve el lugar? Sí, ¿O cómo porque recuperamos? la estrategia mala. ¿Y por qué no lo hacen, weón, por la mala parada ¿Y de cómo pits? recuperamos los 3 puntos que perdió Piastri con su compañero por esa parada lenta? ¿O cómo recuperamos No. los puntos que termina perdiendo Piastri porque en la salida de Singapur Lando choca a su compañero y tiene 0 repercusión? Y así empezamos a sumar todas las papaya rules. Y resulta que las papaya rules que están supuestamente pensadas en la igualdad absoluta entre los dos pilotos, No, un discurso de marketing, weón. nunca fue, porque si nosotros nos ponemos a analizar carrera por carrera, las papaya rules a quien favorecieron al final del campeonato fue a Lando Norris. Sí. Yo no estoy diciendo que Lando Norris no se merezca el campeonato si lo gana, porque hay que estar ahí. Y Lando ganó carreras. Y ganó carreras no con la ayuda de las papaya rules. Lando Norris ha peleado por su campeonato. Y yo quiero aquí dejar algo sobre la mesa. Lando Norris, el odio que hoy en día se ha ganado por parte de todo el fandom de la Fórmula 1, es absoluta responsabilidad de Zach Brown y compañía. Es absoluta responsabilidad de las papaya rules. Hannah Schmidt ayer lo dijo. Sí. Yo creo, o sea, cuando escuché de que no entraban los McLaren, inmediatamente decidí que metiéramos A Max. a Max. Le preguntaron, ¿estás segura? Estoy completamente segura. Y en sus declaraciones después de la carrera dice, yo entendí de que no entraron por el temita de las papaya rules, Sí. y nosotros nos aprovechamos de las papaya rules. Es que el tema, Álvaro, acá, no sé, yo creo que están tratando de tapar algo que es estúpido y lo dijimos muchos capítulos atrás, que si en algún punto perdían el campeonato, iba a ser por las papaya rules. Ojo, Piastri tenía ¿cuánto? 80 y tantos puntos de ventaja en el campeonato. La locura. Y ahí empezaron con la weá, devuelve posición. Cuando iba ahí primero, porque tú cometiste un error, Piastri podría haber asegurado también el campeonato antes. Entonces ahora que se dio vuelta la tortilla y empezaron a pasar cosas y todo lo que alimenta las teorías de conspiración, hoy día Piastri rindió. ¿Y qué pasó? ¿Qué perjudicó a Piastri en su mejor fin de semana desde hace 7, 8 carreras atrás, Álvaro? Yo no le creo a Andrea Stella de que no entraron por temas de estrategia. Yo creo que fue por las papaya rules. Ya, po. ¿Y a quién perjudicó la weá? A Piastri, A de nuevo. Piastri. A Piastri, weón. Ujú. ¿Cachai? Después de... ¿Hace cuántos fines de semana Piastri venía diciendo no, me siento cómodo? Y este fin de semana iba a ganarlo todo. Absolutamente. Porque estabas dominando. Tuviste, salió una buena largada y el tiempo que empezó a sacarle a Max. Todo el fin de semana de Piastri fue extraordinario. Entonces, ahí es donde uno dice, weón. Claro, él hubiese quedado a 10 puntos de Norris. Y ahí McLaren se hubiese caído o cagado entero, ¿cachai? Y ahora qué, weón. Ahora, Max, yo te digo, la presión que debe sentir Norris ahora. Absolutamente. No es plausible bajo ningún punto de vista. Y voy a otra pregunta. ¿Mm? Perdón. Dale. No. Otra pregunta, weón. Norris tiene que quedar entre los 3 primeros, ¿cierto? ¿Qué pasa si va primero Max? Segundo, pongámosle Steve, Kimi, quien sea. Va tercero Piastri y cuarto Norris. Yo voy a quemar
la planta de McLaren. Pero, si weón, es que, si es ¿tú que- crees que no le van a si es que decir por la hazlo radio- por el equipo, si weón? es que por la radio se atreven siquiera a comentar o darle o meterle una pregunta de, oye, ¿podrías dejar? Porque Oscar Piastri fue muy, muy claro en su respuesta cuando antes de Qatar, Zach Brown y Andrea Stella le preguntaron en reunión, ¿tú podrías ayudar a Lando? No. Es que, amigo, llevaba casi 100 puntos de ventaja en el campeonato. ¿Qué haces tú? Y lo dijimos. ¿Cuántos capítulos hicimos? McLaren tiene que elegir a su número 1. Y debería haber elegido en ese momento. Y cuando veis que no te eligieron por sus weas de Papaya Rules y pasa la temporada y perdiste el campeonato por eso. Absolutamente. Si yo de verdad no sé cómo Zach Brown tiene los huevos de preguntarle a Piastri si es que puede ayudar a su compañero en las últimas dos carreras. Oye, el podio estaba solo, weón. De nuevo, habían dos McLaren. Ayer cuando hizo la pole position, Vergonzoso. antes de ayer, hizo la pole position. Todo serio, weón. Es vergonzoso. Weón, lo mismo que le pasó a Alonso con Hamilton, weón, hace 20 años, está pasando hoy día. Entonces, No, absolutamente. Es vergonzoso y, de nuevo, no es plausible, no es creíble. Jamás nadie se va a comprar nosotros teníamos otra estrategia y quisimos arriesgar. No metiste a tus pilotos al pit por las Papaya Rules. Y esa weá va a quedar para siempre en la historia de este deporte. al final a Lando le Especialmente servía. si Lando pierde el campeonato. A Lando, Lando podía salir tercero, cuarto, quinto en esta carrera y seguir siendo el campeón, ¿cachai? Entonces, esto fue para perjudicar al final. Así es. A Piastri. Bueno, vimos a un Piastri muy, muy contrariado, muy, muy enojado, golpeando el volante de su monoplaza, Sí. bajándose, gritando dentro de su casco. Nosotros que entendemos de que Piastri que es un tipo muy compuesto, muy serio, etc. Weón, para que exprese emociones, weón. Ayer vi a un Piastri completamente salido. Me dio mucha pena verlo en la celebración con la champaña. Y ese abrazo de Zach Brown es Incómodo, weón. Judas abrazando a Jesucristo. Weón, amigo. incómodo, weón. Oye, quien sí tuvo un fin de semana de gloria absoluta, amigo, y un aplauso. Bueno, es que ahora se ocupan los Max, botones de don aplauso, Max. por eso no más aplauso. No, el señor Carlos Sainz. Ah, chuta, no habíamos hablado de Carlitos, weón. Carlos Sainz, Bravo, weón. que se recupera de un año terrible, está terminándolo de una forma gloriosa. Hace, si no me equivoco, 15 años que Williams no metía dos podios en un año. po, weón. Y no solamente eso, sino que vimos a un Carlos Sainz, uno que gestionó como un animal, porque no tenía un auto para que Amigo, en un punto tenía el ritmo de carrera de Max, weón. en un minuto, en las últimas En el segundo 7, stint. en el último stint, estaba sí, perdón, estaba el teniendo el mismo ritmo de carrera que Sí. los cabezas de carrera. Ojo que todo esto lo hizo con el suelo dañado. Hubo un minuto en el que tuvo un despiste, se salió, se metió a la grava y dañó su suelo. Tuvo Por eso problema en el suelo. empezamos a y ver que se empezaron a cortar las distancias En los con- frenos del neumático izquierdo. Así es, y así todo Sainz ejecutó un undercut de manual a los McLaren después de esa estupidez que hicieron, mantuvo ese puesto y llevó a ese Williams a un podio. Amigo, Notable. cuando empezó el año, nosotros sabíamos de que Williams iba a ser un equipo interesante de ver porque había tenido un muy buen final de año Pero el año Williams pasado. dijo Pero que. nunca esperamos esto. No, pero Williams dijo que todo su presupuesto y sus cosas van para el próximo año. O sea, dijo imagínate. que era transición. Imagínate. Entonces, creo que eso nos da una esperanza. Mira, viene con los colores de Williams. Así es. No, chapó por el Sí. piloto español de que... Y que por de el nuevo, mejor team principal de la temporada. Y weón. también Claro. un muy buen equipo de estrategia que supo mantener la cabeza fría. Carlos Sainz metió ese auto en tercer lugar cuando no tenía auto para estar ni siquiera en el sexto No, pues de lugar. hecho estaba marcado en su calendario y lo dijo él, vi una entrevista a Sainz padre también, que estaba marcado como uno de los peores fines de semana porque el Williams no iba a rendir. Ujú. Ahora, ¿qué pasó? Es de nuevo, ¿qué pasó? No Nadie sabemos. sabe. Quizás son los mismos fantasmas que se le metieron en el auto a el Nano. Quizás algo de españoles. Algo, yo te dije, este año estaban los dos así como... Así es, así que chapó por el piloto español que nuevamente lleva a Williams a la gloria. Sí. Y bueno, con esto cierra cualquier posibilidad de que algún otro equipo No. se acerque a Williams. Así que Williams ya se ganó Sí. ese quinto puesto, se ganó el derecho de decir fuimos los mejores del
resto, equipo revelación del año absolutamente. O sea, de pasar del último hace 2 años a ser el quinto, notable. Brutal, brutal. Se Así viene. que vamos a ver qué nos depara para Abu Dhabi, para el equipo azulito, y vamos a ver qué nos depara el próximo año. Nico, terminamos con alguien con, no sé, mucho que hablar. No, yo solo quiero decir que, y ya lo he dicho en varios capítulos, Max, para mí, hoy día es en sensación, independiente de lo que ha pasado con Piastri y todo. Creo que Max este año se ha ganado su título de campeón del mundo. No hablo del título en sí, hablo de la estampa. Creo que obviamente ha ganado porque se lo merece, pero por lo menos no la temporada anterior, las otras 2 temporadas, en segundo y tercer campeonato, se sintió como que fue muy fácil. Fue como el auto dominante, salgo campeón. Especialmente el 2023. Sí, entonces ya el año pasado estuvo más complicado porque bajó el rendimiento del Red Bull y todo. Pero este año, amigo, cuando no tiene el auto más dominante y ha demostrado en cualquier categoría donde se para que es un extraordinario piloto, quizá uno de los mejores, sí o sí uno de los mejores de la historia, hay que sacarse el sombrero. Absolutamente. Porque fíjate la entereza para afrontar cada fin de semana de los últimos 5 fines de semana, sabiendo que tenía una posibilidad mínima y ya está ya 10 puntos de ganar el campeonato. Amigo, hay un toque de Norris y Max es campeón. O Piastri se la puede pelear, pero estamos a eso. O sea, el hecho de llegar vivo con opciones a Abu Dhabi, por mucho que esas opciones, y vamos a ser sinceros, son muy complejas. Sí, pero era complejo recortar de los 100 puntos que tenía hace tanto. Exacto. O sea, un dato importantísimo para quienes no saben en la casa es que si Max llega a salir campeón del mundo, va a tener un nuevo récord dentro de la bolsa de récord que tienes, que es que ningún piloto se ha recuperado de un déficit de 104 puntos, que fue la mayor distancia que hubo entre él y Piastri en algún minuto del campeonato. Y esto, yo creo que estas felicitaciones o estas palabras que le estamos dedicando al piloto, al vigente campeón del mundo, tienen que chorrear sí o sí para Hannah Schmidt y para todo el equipo de estrategia de Red Bull Racing. Porque no es casualidad de que Hannah se haya subido en Qatar al podio. Y en las mismas palabras de Max, esto lo ganamos gracias a la estrategia porque Ojo, no teníamos el auto para y ganar no esta es primera carrera que Hannah influye tanto No, por en la supuesto. estrategia. Ahora, yo quiero hacer otro punto que podemos discutir quizás en el capítulo cuando anunciamos los nuevos nombres de Red Bull. Pero hay un cambio de gestión importante con la salida de Horner Sí. este año. Y coincidentemente, amigo, coincide con el repunte de Red Bull. Ahí lo voy a dejar, pero lo vamos a hablar. Porque yo Es creo, para discutirlo, porque sí, tiene hartos matices, sí. pero sin duda alguna, amigo, hay algo que afectó. o sea, sin duda alguna, Logan McKees está haciendo la pega para la que lo trajeron. Sí. Y eso es lo más importante. Toma un equipo en un minuto complejo a nivel político, a nivel interno, a nivel de lucha de poder. Destruido, Y también anímico. anímicamente muy importante. golpeados, pero también con una situación muy compleja en la pista, ¿cachai? Sí, Con 3 pilotos en menos de un año que ocuparon ese asiento. No, Un venía con piloto mucho. que duró 2 segundos porque lamentablemente no rindió. O sea, olvídate, esto da para analizarlo, da para hacer un capítulo completo. Güey. Vamos a hablar de eso, quizás incluso en el post-temporada. Podríamos Pero analizar aquí voy yo, que la suma de factores de Red Bull, y Max también lo reconoce así, con una madurez diferente, ¿cachai? Que no solo es él, es el equipo que lo ha ayudado. Y si hoy día sale campeón, yo creo que sería probablemente, a mi visión, quizá como en 2021, pero sería quizá el campeonato más sentido que he tenido. Absolutamente, absolutamente, porque una cosa es ir empatado en puntos durante todo el año, Peleando ahí, peleando 1-1, a estar a 100. a no, fue- estar en el fondo y recuperarte, para en el fondo sacudirte y salir a no, buscar. notable. Sin Así duda que, alguna que lo que veremos bien. en Abu Dhabi va a ser histórico, apoteósico y lindo. Oye, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita. Esta semana vamos a tener la previa, como todas las semanas, y por supuesto vamos a tener, aparentemente, va a ser el anuncio inminente de Red Bull y sus pilotos para el próximo año, así que queden atentos y sigan a Álvaro, por supuesto, en
En Álvaro Esler en Instagram. Ahí. Y a mí en el Nico Erso o en el Acost. Y por supuesto, nadie lo pidió. Eso, Álvaro. Nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense. Amigo. Chao. Chao.